¡Estúpida, mi idiota! Hola, les damos la bienvenida a Estúpida, mi podcast, un podcast sobre diversidades sexuales y la cultura pop. Hoy, como siempre, me acompañan Sebas. Hola. Jesús. Oli. Mi nombre es Esteban y estamos regresando de nuestro largo descanso, letargo e hibernación de 6 meses con un nuevo episodio para nuestra 6ª temporada. Como les habíamos mencionado, esta temporada iba a ser poco frecuente y porque hemos tenido varios cambios en nuestras vidas, entonces apenas hasta ahora pudimos encontrar tema, tiempo y ganas para poder hacerlo. Pero estamos muy emocionados porque vamos a tratar de un tema muy interesante que es las obsesiones en el cine y en la cultura pop y en lo gay. Diverso. Nadie lo vio venir. Y en la casa. Que no se note que llevamos 6 meses sin grabar, que estamos oxidados y que no sabemos cómo improvisar en una cámara. Esta temporada va a durar como 8 meses, ¿no? Sí, yo no sé cuánto va a durar, pero bueno. Pero bueno, llevamos mucho tiempo bueno, nosotros sí nos hemos visto, pero sin vernos de cara a nuestras audiencias. No sé, cuéntenos qué han hecho, qué películas, series, libros han leído en estos últimos 6 meses que quieran de pronto mencionar antes de que empecemos a hablar del tema. Yo, películas, ahora que estoy en vacaciones de la universidad, he visto un montón de películas que no las voy a nombrar todas porque, mejor dicho. Series también, empecé a ver un montón de series, unas piratas, otras en plataformas legalmente pagadas, porque no voy a pagar todas las plataformas. Libros no he leído, qué triste, antes leía mucho. Debería volver a leer. Y ya, pero películas así como sorprendentes, no. Creo que la última que me vi en cine fue Wonka, que me gustó. Ok. Cualquier cosa que haga Timothy. Es más, si Timothy sale como Dora la Exploradora, lo voy a ver. Creo que la última película que hablamos juntos fue Barbie, ¿cierto? O sea, literalmente llevamos 6 meses sin hablar de nada. Ush, Barbie, Dios. ¿Y tú, Jesús? No, pues yo creo que me distraes más que tú. Sí, obviamente, pero la idea es que hables. Sí sabían No. que pueden ver películas por separado, ¿no? Digo yo. Sí, ¿qué películas me he visto? Pues varias, la verdad. Una de las que más me ha gustado últimamente es una que justamente lo mismo ayer, que es Anatomía de una caída, pues porque me gustó, pues porque me impactó mucho, me tenía súper estresado todo el tiempo. Sí, Por es muy momentos odiaba un montón todo lo que pasaba y obviamente me llevó como al terreno de lo pasional. ¡Ya, mátenlos a todos! Y ya después me calmé, entonces la disfruté bastante. Sí, el año pasado también vimos una serie que nos impactó mucho, se llama La Mesías, de los Javes, Javier Calvo y Javier Ambrosi, los productores españoles. Y es una historia muy interesante que la verdad nos cautivó bastante, salió hacia octubre, noviembre del año pasado y la seguimos semana a semana. ¿Qué más películas hemos visto por ahí que nos hayan llamado la atención? Bueno, una de la que vamos a hablar ahorita más adelante, que es Saltburn y Passages, porque en ellas podemos ver el tema de las obsesiones y las vamos a usar como excusa para hablar un poco más sobre ese tipo de obsesiones y relaciones. O sea, este episodio Libros. se va a poner obsesivo, este episodio. Sí, libros también hemos leído algunas cosas, estamos leyendo en este momento Pedro Lemebel, Tengo miedo torero, es muy interesante también hablar sobre estas representaciones queer latinoamericanas y Lemebel es un gran ejemplo de eso. Pero bueno, ya entrando un poco al tema de hoy, que son las obsesiones y las relaciones obsesivas, cuéntenme si de pronto han tenido experiencias de ustedes obsesionándose con algo o alguien obsesionándose con ustedes. Con alguien de la vida real, o sea, con alguien que teníamos cerca, yo nunca me he obsesionado con nadie. Pues con famosos. A ver, cada década te obsesionas con un actor definamos obsesión de verdad, sí. Porque si es con actores, sí. Está Tom Holland, está Timothy, está Logan Lerman, ahorita está. Dylan O'Brien, y así te voy conociendo. Así, cada 5 años cambia. Cada 5 años. Y en la universidad también me ha pasado, como que, uy, este veladito, ¿quién está? Entonces duró todo el semestre, uy, ¿quién está? Ya después acaba el semestre y el siguiente, ni me acuerdo quién es. Pero no me acuerdo. Pues yo no sé
Sí, conmigo, pero creo que una vez les conté a ustedes que un man al mes de cuadrarnos se hizo un tatuaje con la fecha en que nos cuadramos. O sea, llevamos un mes de salir. Ah, sí. Pues yo lo pondría ahí porque de verdad el man está, duramos un mes, fue el man más largo de mi vida. Duramos un mes saliendo y, y me peleaba por todo peleaba, le gustaba pelear. Yo creo que era esa dinámica, le gustaba pelear porque sí, porque no, porque era de día, porque era de noche, porque comía, porque no comía, porque salía con mi mamá, porque salía solo, porque no salía. Y yo, sos. Y el día que cumplimos el mes, pues yo le hice un regalito ahí de mes, uno que puede regalar. ¿Qué regalaron ustedes el primer mes? ¿Regalaron algo? Sí, pero ¿qué fue? Yo no recuerdo. Como un reloj, ¿no fue? Una cosita chiquita. Sí, No, algo un pequeño. reloj, no. Yo te Yo, regalé un reloj, que tú no usabas reloj, ahí fue donde me di cuenta. Ah, bueno, entonces sí. yo regalé una billetera de Bob Esponja. O sea, una billetera de Bob Esponja. Ok, Recibí sí, el es que en regalo, el primer mes uno no se conoce realmente. pues, Entonces, uno no- y el man se bajó el pantalón en un bar y en una pierna tenía la fecha en que nos cuadramos tatuada. Y yo me quedé como, what the fuck? Yo Red flag, primero, red flag, vístase. red flag. Y entonces, sí, y yo como que, ¿qué es esto? Y el man, no, es que esta fecha es muy importante para mí, no sé qué, cambió mi vida. Y yo, estoy seguro que no sabe ni mi segundo apellido. Ya a los 15 días le terminé. bueno, ahí tienes mucho material para tus trabajos de la universidad, para un Ujú, corto o algo así. algo así. Eso ha sido como la única, pues que yo he estado así involucrado. De resto, uno sí escucha por ahí gente que se obsesiona con otros y se cortan las venas. Pues se cortan las venas metafóricamente. Ahora gente que sí lo hace, ¿verdad? Pero no he estado Sí, eso es cerca de un eso. tema más Sí, delicado, ese es otro sí. Sí, tema sí, un tema ya diferente. Ajá. más. De resto, no. Bueno, no, yo qué puedo contar. Yo sí estaba al otro lado, finalmente sí he estado como en, ¿cómo es? En relaciones obsesivas de mi parte, una relación principalmente obsesiva de mi parte. O sea, tú Eh, eras el obsesionado o están obsesionados contigo. sí, pues yo era el obsesionado en realidad. Tenemos el villano acá. No me tiras el villano, Sí, pero sí. no, pero pues en No, creo que realidad, todos en algún momento hemos sí, y experimentado era eso. una obsesión Bueno, la mayoría de la realmente, gente, no todos. sí, y era una obsesión realmente malsana para mí, obviamente. Y uno estando, bueno, tampoco es que estaba tan hiper mega joven, pero uno estando más joven no es capaz como de identificar esos comportamientos y más, como también eso tiene que ver obviamente con un estado de debilidad y todo eso, entonces, y un ciclo que se repite. Entonces, sí, yo sí llegué a estar al contrario del otro lado. No sé si alguien se habrá obsesionado conmigo, la verdad, ¿no? Si Ahora alguien se viene obsesionó conmigo, nunca me lo dijo. Además que por ahí hay fotos mías con en un velas. altar, en un altar. Sí. ¿Qué fue lo Y eso más que loco que también, hiciste? ¿Qué Ah, fue lo más loco que hiciste en esa obsesión? no, pues muchas Pues loco cosas. dentro de comillas, ¿no? Bueno, es que Sí, no, pues, pero sí, no maté a nadie, tranquilos. sí. Cierto, pero pues No tengo a nadie en el sótano encerrado. no tengo no hay a nadie en Colombia encerrado. No, pues yo creo que lo más loco finalmente que es, pues, que uno pierde como todo ápice de autoestima. Yo creo que eso es muy loco. Pues sí, Y. pero se Bueno, puso no, muy ya, que lo más loco, sí, ya, sí, sí, ya. es confesiones, pues. espiritual, no. O sea, Sí, que uno ya dice, no, que uy, lo este más man está loco que loco. hice, no, sí, que lo más loco que hice es revisar conversaciones. Eso fue lo más loco que hice desde esa persona. Ok. Bueno, Sí, sí. Sí, es un punto bajo. sí, Yo también he obvio. estado ahí, Ujú. también he tenido ese tipo de relaciones. Creo que de las cosas más locas que he hecho también es llamar desde de los celulares de minutos de la calle, porque ya me tenían bloqueado el número. Entonces, para que me contestaran con un número desconocido. Oh Sí, my uno God. llega a niveles muy bajos. No es amor, no es amor. Es una obsesión. Así que sí, de esto es lo que vamos a hablar hoy, de las obsesiones y sobre todo en las relaciones queer. Y vamos a hablar de Saltburn, que es una película de Everard Fennell de 2023, de finales de 2023, que nosotros vimos, nos pareció interesante, pero inicialmente no tuvo mucho éxito, entonces no pensamos hacer el episodio, pero desde que se estrenó también en la plataforma de Prime Video, estalló en popularidad y ya tiene memes en todas partes, y creo que es una buena puerta de entrada para hablar de un montón de cosas interesantes sobre el tema de las obsesiones. Lo que también nos pone de cara a un tema futuro y es como, es verdad, las plataformas no están matando el cine, chan, chan, O lo chan. están Las reinventando. salas de cine, las salas de cine. Chan, 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 Eso sí es diferente. chan. Acuérdate que tenemos un estudiante de cine Sí, entre sí, nosotros. las salas, como espacio.
Entonces sí, ese es el tema del que vamos a hablar hoy, así que después de la siguiente cortinilla vamos a hablar de la sinopsis de Saltburn, datos curiosos y spoilers sobre Saltburn. Bueno, entonces, como lo mencionamos, vamos a hablar de Saltburn. Saltburn es la segunda película de la directora Emerald Fennell. Su primera película fue Promising Young Woman, que también hemos mencionado ya en algunos episodios acá. Y ella trabaja con la productora Lucky Chap, que es la empresa productora que creó Margot Robbie. Así que Margot Robbie también es productora ejecutiva de esta película. Es una película sobre... Espera. No sé. Antes de decir sobre qué es, antes de verla, ¿sobre qué creían que era? Yo creía que era una historia de amor. Yo también. Veía todo, ay, qué lindo. Es más, cuando le dije a mi novio que viéramos la película, le dije, ay, vamos a ver una película romántica de no sé qué. Y empezó a ver la película y nuestra cara iba cambiando, claramente como, Cada escena. what? Y ya ahí se acabó y quedamos así como, ¿y ahora? Toma tu ¿Qué romance. hacemos? Sí, ¿qué hacemos con nuestras vidas después de esto? Pero bueno, ya, continúa con la sinopsis. Es una película sobre, no sé cómo mencionarlo, ¿quién quiere terminar de hacer la sinopsis? No, es sobre dos chicos que se conocen en la universidad, empiezan a desarrollar una amistad. Principalmente la amistad se empieza a desarrollar es porque uno de ellos es como una persona que aparentemente ha sufrido mucho en la vida por muchas cosas, y el otro, al contrario, es un chico privilegiado, súper como cachas, pues está hecho todo un cemental, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Ush, todo un cemental. Y pertenece a la aristocracia británica. Y exacto, entonces obviamente es una familia con plata y el punto es que como se desarrolla esta amistad entre los dos, él lo invita a pasar como un tiempo en la casa y ahí en la casa vamos conociendo al resto de la familia y ya ahí es donde finalmente se desenvuelve, perdón, toda la historia de la que obviamente tendríamos que hablar ahorita cuando hablemos con spoiler, porque si no, obviamente aquí contaríamos la mitad de la película, pero finalmente se centra mucho en que uno de ellos no sabemos en realidad si se enamora, pero sí empieza a generar como una obsesión por el otro, es decir, el chico que viene de clase baja y todo esto empieza a desarrollar una obsesión por el otro y se va desarrollando como en eso, en una exploración del erotismo y pues la idea de la obsesión que él tiene con el otro muchacho. Eso era lo que creíamos. Y esa es nuestra sinopsis un poco accidentada. Creo que sí, este episodio se nos está notando el óxido con la grabación. Vamos a ver si podemos ir mejorando. Bueno, entonces los datos curiosos de la película son, como yo dije, Margot Robbie es productora ejecutiva por la empresa Lucky Chap. En la producción podemos ver actores como Rosamund Pike, Jacob Elordi, quien trabajó en Euphoria y en Priscilla. Este es el Cachas, alias el cemental. Y nuestro otro protagonista. Y ahora en adelante le vamos a quitar los nombres a los personajes, le decimos el Cachas a ese. o cemental. Y el otro protagonista es Barry Keoghan, el actor irlandés, que hemos visto también en películas como The Banshees of Inisherin, The Eternals, entre otras. Ay, él estuvo en The Eternals. Ay, verdad. Sí. Es que esa película es tan horrible que no me acordaba. Yo, ¿dónde más lo había visto? Está en el sacrificio del ciervo sagrado. El ciervo sagrado. Sí. A Yorgos Lanthimos. Sí, esa es otra de las películas que estamos esperando con ansias, la de Pobres Criaturas. Pero bueno, no estamos desviando. Para esta película, el personaje de Rosamund Pike, que es una mujer enigmática, como siempre ella sabe hacer ese tipo de papeles, excepto en La Rueda del Tiempo. Para esta película, ella vivió en la casa de Saltburn. Saltburn es una casa gótica británica en las afueras, pues, en la campiña británica. Y mientras duró el rodaje, Rosamund Pike vivió en esta casa.
como para meterse en el papel. Pobrecito. Ya quisiera yo. Le sufrió Sí. mucho, ¿no? Yo creo que Sí, ella qué sufrió pecado. mucho ahí, como, Sí. uy, no me queda muy lejos. Y Pero bueno, yo voy a pues, hablar esta de sala. algo. Pero primero, antes de que sigas hablando, déjame terminar los Déjame datos. terminar. Ok, no, pero era un dato también curioso ok. sobre nosotros, de lo que tiene que ver con dato curioso elitista. Nosotros nos vimos la película justamente en Londres. Ya, Sí. punto. Sí. Fue la película en un cine en Londres. Yo me la vi en Envigado. Otro dato curioso es que en la película hay una escena en un laberinto y en este laberinto hay una estatua de un minotauro y este minotauro, el cuerpo está diseñado usando el cuerpo de Barry Keoghan como modelo. Entonces ya sabemos también qué significaba el minotauro. Ay, si eso no lo Y sabía. la directora Emerald Fennell considera que Saltburn es una película de vampiros, aunque en realidad pues no vemos ningún vampiro, pero hay uno de los personajes que se refiere a sí mismo como un vampiro porque está chupando la vida realmente de todos a su alrededor y también porque los elementos artísticos son del gótico británico, digamos en una época más moderna porque está ambientada en los 2000. Y el último dato curioso que tiene un poco de spoilers, pero no lo voy a mencionar, es que en la última escena no hay ningún doble de actuación. Es No hay ningún realmente el doble actor. en actor. Ya vamos a hablar de qué se trata. Ajá, sí. Y bueno, ya para no estarnos callando tanto los spoilers, Sebas, ¿por qué no nos haces ya un breve resumen con spoilers de la película? Bueno, ¿cómo es que llama el personaje de Barry Keoghan? Oliver. Oliver, sí. Oliver llega a una escuela muy aristocrática y A muy Oxford. a Oxford, muy de gente millonaria y todo el mundo anda, wow. Pues claro, uno llega con él y uno es como, uff, esta gente millonaria que... Y uno siente como este personaje, pues está como que no se siente, pues como que no es su espacio. Y él, a través de, pues a medida que pasa la primera parte de la película, él conoce al Cachas, o al secretario, o a, ¿cómo es que llama? Félix. Félix, sí. Y empieza a entablar una relación con él y empieza como, uno empieza a ver como que él tiene esas ansias de estar en ese grupo de Félix y de sus amigos, porque son otro mundo, es otra clase, es otro, no sé, algo fuera donde él ha estado siempre. Al final lo logra, pues por casualidades de la vida, terminan siendo amigos y como dijimos en la sinopsis, pues lo invita en verano, porque es muy común, parece, en otros países, invitar a alguien todo un verano a la casa de uno. Invito a Pues, alguien pero que le era llaman también allá como... porque él le hizo entender que no tenía dónde ir. Que la mamá Entonces, bueno, estaba El papá se había muerta. muerto El papá y no estaba quería muerto. saber nada de la mamá porque era muy pobre y Y no quería volver. alcohólica y todo eso, sí. entonces bueno, se va para allá, conoce la familia, que es una familia muy excéntrica, muy rara. Como todos Las los ricos. conversaciones de ellas eran... La primera conversación cuando él entra y está toda la familia y empiezan a hablar de él, ay, es que tienes una fealdad, ¿cómo es que le dices que eres feo, pero como interesante? Y yo como, y me dicen eso, yo me largo de Y una que ella vez. tiene una fobia de la fealdad. Eso, sí, algo así. Y el papá y la hermana ahí como importaculismo. Entonces, a medida que pasa la película, él se empieza a involucrar o empieza a acercarse a cada uno de los miembros de la familia de diferente manera. Entonces, con la hermana tienen una escena que yo creo que es cuando hablan del vampirismo, porque Jesús sabe, Ajá. donde se besan y se chupan otras cosas. Véanla. Pero él muestra como esta obsesión hacia Félix, hacia el Cachas. Y es como la escena de la bañera es, la verdad, yo me quedé como, ¿qué va a hacer este man? Yo, ¿qué va a hacer? Porque no lo haga. Yo, ay, lo hizo. Eso fue bastante perturbador. Pues perturbador no, pero sí me causó mucha impresión ver esa escena. Después también intenta ganarse la confianza de la mamá. El único como que no es capaz, e incluso lo puede manejar es al primo que no es primo. Al fin sí era primo. ¿Cómo era que llamaba él? Tampoco me acuerdo del nombre de él. No me acuerdo, pero era el americano, el que venía de Estados Unidos. Exacto, que estaba ahí de arrimado supuestamente. Ajá, sí, porque ya los papás estaban arruinados y estaba viviendo de la plata de ellos. Entonces era como el único que no confiaba en Oliver, como que él veía como que este man que quiere ahí. Pero también por una cuestión clasista, valga decir. Sí. Desde el principio nunca negó que era una cuestión clasista. Pues más allá de porque desconfiaba de las intenciones de él, se dio cuenta en el tiempo que eran las intenciones malas, o malas no, sino se dio cuenta de las intenciones de él, era más bien
partir del prejuicio de que él era una persona que para él era pobre. Exacto. No Entonces, desde el pertenecía. clasismo parte como que siempre sintió esa versión, e igual Oliver se encarga en otra escena muy interesante de callarle la boca o desviarle la atención de eso. Sí, yo creo que también es muy interesante ver cómo el poder en esta película se ejerce a través del sexo. Exacto, todo es Todo el bastante poder que sexual. él ejerce sobre los demás es a través de la atracción sexual. Y es muy interesante como autor, cómo lo utiliza. Y él, creo que con el único que no, pues sí había una tensión con Félix, pero pues nunca pasó nada con él. Uh-huh. Pero pues a mí me parecía muy interesante ver como en qué momento va a pasar algo, porque claro, yo llegué, como les dije hace un momento, yo llegué a la película diciendo, ay, esta es una historia de amor, qué lindo. Y empezaron a pasar cosas, como dicen las sinopsis de Netflix. Llegó a la mansión y pasaron cosas. Y yo como que, ¿qué es esto que está pasando aquí? Ya no quiero que pase nada entre ellos. Estamos ya con spoiler, ¿no? Ya podemos decir lo que le pasó a Félix. Entonces, Félix se muere y este man no se va de la casa, sigue ahí como, hola, soy el invitado, y como que yo era como, ¿por qué no se va este man? Ya se murió su amigo, ya no tiene. Y la mamá decía que se quedara, y ya uno veía como que él ya estaba buscando otra cosa. Entonces para mí, a mí me impactó bastante todo ese cambio de personaje, aparte que voy a decir que ese man actuó demasiado bien ahí. Sí. La actuación de Barry Keoghan fue muy buena, porque pasar de esos dos registros, de ser el muchacho tímido del principio, a ser ese man todo maldito perro miserable al casi final en una misma película, fue muy, muy bacano ver ese cambio. ¿Qué sucede el resto de la película? Los va sacando a todos uno a uno. Los va sacando todos uno a uno. El papá le ofrece, el papá ya le dice como, venga, árese aquí, ya, le doy plata si se va. A la hermana también la induce a la suicidación. A la suicidación, al autosuicidio, como dicen por ahí. La automorición. Y el papá le da plata, y él, bueno, después de aceptar, de decir que no porque era muy orgulloso, le dan plata y él se abre. Después se entera que el man se muere y busca la manera de acercarse otra vez a la mamá que está viuda y como a volver a entablar esa conexión. Y después pasa un tiempo y se ve que la vieja está enferma y todo, y ahí es cuando él ya desenvuelve su plan o bueno, lo saca, el espectador se entera de que todo desde el principio fue un plan del man para acercarse, no sé si a la familia, pero sí al círculo social inicialmente. Yo creo que cuando él hizo el plan de pincharle la bicicleta a Félix, no estaba pensando ya en quedarse en la mansión. Eso fue como progresando a medida que iba conociendo qué estaba pasando ahí. Y al final, pues lo que dijimos ahorita, que él sale bailando, porque al final toda la familia se muere y la mamá, que era la última que se murió, le deja todo a él. Y él se queda pues, bailando desnudo por toda, qué linda escena. Se queda bailando desnudo por toda la... Al ritmo de Murder on the Dance Floor, Sí, que por cierto, en el último mes volvió a estar en los primeros lugares de las listas de música. Gracias a la película. Sí. Así que Sofía Elix Bextor debe estar súper feliz. Sí. Aparte la canción es buena y el video también es bueno. Veanlo. Sí, sí, de hecho me di cuenta que estaba viejo cuando vi que la canción estaba otra vez en los números unos de lista y mucha gente apenas la conoció, y yo, esa canción nunca ha dejado de estar en mis playlists. Sí, sí, en la mía también como que, ay, voy a poner esta también. Como, uy, esta canción no la conozco yo. Pero bueno, el caso, en resumen, así es la película. De eso trata, de este man obsesionándose. Diría que al principio parecía que fuera con Félix, pero yo creo que más bien se obsesionó con el nivel, pues, ¿cómo lo digo? Como con el poder y el nivel de capacidad económica Y con la extravagancia. Extravagancia y todo este lujo que tenía la familia, y él quería estar ahí. Él no era pobre. En la película nos damos cuenta que él no era pobre. Él tenía una familia, el papá estaba vivo, todo fue era una de clase mentira media, trabajadora. Sí, o sea, no era pobre, pero pues tampoco era como, ay, tengo una mansión en las afueras de Londres, de Oxford. Entonces, pues ya, de eso a la película, véanla para que, pues, aquí la explicamos muy, pero véanla y para que vean cómo les va a impactar todas esas escenas de las que ya vamos a hablar. Sí, yo creo que también otro de los giros que yo no me esperé mientras veía la película, porque bueno, al principio entramos con una expectativa que pensamos que iba a ser como algo de romance o sí, algo muy, muy light,
Luego, cuando empecé a ver los elementos de, bueno, clase baja, clase alta, dije, esto va a ser una crítica al capitalismo y a la clase baja y anarquía y abajo los ricos, cómo hacen los ricos. Y al final tampoco fue de eso. Entonces, digamos que ese fue otro de los giros que tampoco me esperé. Entonces, por ese lado también creo que revela como los temas que obsesionan a esta directora, porque también en Promising Young Woman ella subvierte muchas expectativas. La película tampoco termina siendo una película de venganza como la que todos esperaban, la de la chica que con sus planes al final lo logra todo, y esta también subvierte un poco los tropos de este género de digamos, pobres contra ricos. Y uno de los giros más interesantes es que el chico no fuera pobre, sino pues de clase acomodada. Y también creo que influye mucho el tema de que ella pertenece también a esta clase adinerada porque precisamente ella también estuvo en Oxford. Entonces, muchas de las cosas que ella retrata acá, ella las conoce de primera mano. O sea, cómo se retrata esta clase alta aristócrata británica es muy fiel a lo que ella vio en sus fiestas de infancia, en cómo ella vivió su tiempo en la universidad, que ella estudió allá mismo también en Oxford. Entonces creo que tampoco desde su background le interesaría hacer una crítica marxista a las clases sociales, porque tampoco era, tampoco es como su llamado. Entonces también es como entender la película dentro de sus justas proporciones. Yo lo que creo finalmente también es que yo nunca entendí del todo el foco de la película, pero finalmente, pues no estoy diciendo que esté mal hecha, sino que no entendía el foco y eso era como también el objetivo. Finalmente yo sentía que era como, empezó hablando de la fetichización de la pobreza, porque la mirada de obviamente de esta familia era una fetichización de la pobreza, después va dando esos giros que va dando, hasta que al final uno se da cuenta de que lo otro mintió, de que era parte de la clase media, y que yo creo que finalmente también es cómo en la actualidad se construyen los nuevos ricos, ¿cierto? Pues también, o algunos de los nuevos ricos, ¿cierto? Las Kardashian, todo eso, ¿cierto? Personas que finalmente, pues sí, me estoy metiendo con cultura muy pop, pero sí, es finalmente personas que están al lado y se obsesionan con otras personas que tienen el poder y al final terminan adquiriendo parte de ese poder. No matando a todo el mundo, pero finalmente terminan obviamente copiando parte importante de ese poder. Entonces siento que también es si bien no es necesariamente una crítica, era solo un producto, ahí sí estaba como superpuesto esto, también es así como se configuran los nuevos ricos, y finalmente es parte también de la romantización que existe en la actualidad de que toda persona que viene de las clases bajas es una víctima, ¿cierto? Y no. Y él no venía de clase baja, valga decirlo, ¿cierto? Pero aún si él hubiera venido de clase baja, tampoco necesariamente eso lo tiene que convertir en una víctima y tampoco necesariamente lo tiene que convertir en un ser bueno, ¿cierto? Y que finalmente siento que era como, claro, al principio, cuando te contaban la mentira, tú empatizabas con él, pese a que era una persona obsesionada, que era patológicamente obsesionada porque era algo patológico en ciertos momentos, para que después te vayas dando cuenta de que en realidad era manipulador, ¿cierto? Y que finalmente lo que ustedes decían ahorita, manipulaba a todo el mundo con el sexo, que eso es un rasgo bastante manipulador además, ¿cierto? Y era como, efectivamente, era una persona que estaba cargada de un montón de cosas, que sabía intencionadamente lo que estaba haciendo y que lo seguía haciendo. Entonces, finalmente es como, yo creo que habla más del escalamiento de las clases sociales en la actualidad y de lo que todo el tiempo se ve. Hoy tenemos el ejemplo de la chica de Estudio Ghibli, ¿cierto? Mentir para poder ascender. Entonces, justamente recién sacadito del horno. Sí, entonces es eso, es escalar a través de la manipulación, de la mentira, pues sí, en Colombia sí que sabemos de eso con todos los políticos que tenemos, pero es eso, es escalar a través de la manipulación y la mentira. Entonces siento que también se basaba mucho en eso, pero sí había algo muy, muy tétrico en la película, yo siento que es lo que más me rayó y era que él al final, cuando desvela todo este plan, que lo repite desde el principio y lo vuelve a repetir al final, es como, yo lo amaba, no, yo lo quería, no sé si lo amaba, pero lo quería, ¿cierto? Y que finalmente hablas de eso, ¿cierto? Es como, ¿en qué momento se desdibuja esta figura del amar, ¿cierto? Y el desear, pero el desear es de poseer la obsesión, ¿cierto? Sí. Que es la obsesión, ¿cierto? Es incluso de reemplazarte, o sea, es que no es una cuestión de admiración hacia el otro, sino de la posesión, tanto que hay una escena que además es una de las que más escandalizó a las personas y es cuando él tiene sexo con la tumba de Félix, ¿cierto? Y que finalmente
que esta escena que muestras finalmente era como el último acto de consumación de toda la obsesión que él tenía con Seth. De la frustración que Exacto. nunca lo pudo tener. Exacto. Como ya, nunca la voy a tener, esto es lo único que puedo hacer. Ajá, entonces me parecía muy teso, era porque sentía que, también siento que la película, si bien le ha ido muy bien, mucha gente la ha criticado mucho por ser una soft crítica al clasismo, y principalmente por donde viene, lo que tú decías, que es una chica obviamente de clase alta, y si van a criticar eso, en realidad deberían criticar la mitad de las películas de Estados Unidos. Todas las películas de Estados Unidos hablan sobre que Estados Unidos es una mierda. Entonces uno es como, pues finalmente es una cuestión de dónde vienen los productos. Si la película está bien hecha es porque también la película que lo que va narrando es sin intención de criticar necesariamente las clases, es parte de la naturaleza humana, ¿cierto? Y parte de una parte de la naturaleza humana, y es el comportamiento obsesivo, el comportamiento manipulador, y el escalamiento social que eso conlleva. Pues la mayoría de las élites en las cortes se construyeron así. Y que también no todas las películas tienen que ser un manifiesto comunista. Ajá, realmente sí. creo que cuando es como uno la pelea que le hicieron a Barbie. No, es que yo me acuerdo que decían como, es que Barbie quería hablar del feminismo, pero lo hizo a medias y que no sé qué, y yo, pero es que si le ponen un manifiesto feminista así pesado, fuerte, entonces la gente pelea que eso es muy fuerte. Yo creo que está bien empezar a tocar temas de una manera inicialmente ligera para después ir ahondando más en eso. O sea, sí, la o pelea de también Barbie. no, pues puede que ese tema no sea algo que a ella le interese, es también su visión Exacto. artística. Y creo que cuando uno ve las entrevistas de ella menciona que pues ella no estaba haciendo una crítica de clases en la película, sino que simplemente estaba contando una historia de obsesiones y de la obsesión de una persona por otra, de posesión. Y creo que en ese sentido pues sí lo logró muy bien. Sí, y lo demuestra. Sí, y eso me parece chévere de la película. O sea, cuando se acabó la película, yo me quedé como. Lo primero que dije fue, ¿qué son estos créditos tan lisérgicos? Y lo segundo fue que dije, como, qué chévere, pues no es como aquí hay una crítica, no, es una historia y ya, porque al fin y al cabo eso es. Hacer una película es contar una historia, no todo tiene que ser. Mejor dicho, un cartel y salir a hacer una marcha con base en esta película. Y genera sentimientos, o sea, es una película que generó conversación y cuando uno la está viendo, pues le generó muchas cosas mientras la está viendo, entonces también es estimulante. Exacto. Ustedes decían que, bueno, Esteban fue el que me contó inicialmente de las entrevistas que vio de la directora, que ella se va a basar en una película de Pasolini. Sí, de Teorema. Bueno, pues yo me vi Teorema. Ok, cuéntanos qué viste. Claro, yo ya había visto Salvo cuando me vi Teorema. El que no sepa quién es Pier Paolo Pasolini, era un director italiano que fue muy controversial, pues porque para esa época, que eran los 60s, 70s, él ya hablaba de muchos temas como la homosexualidad, de la religión, pero pues atacando la religión, el sistema. Entonces él siempre fue como muy controversial en sus películas y en sus posiciones políticas. Incluso él muere asesinado en 1975, antes de que se estrene su última película, que era Saló y los 120 días de... ¿Qué? ¿Cómo es que es Saló? 120 Los días 120 días de Sodoma. de Sodoma. Y que además pues muere asesinado, es decirlo suave, pues porque muere acribillado. Acribillado, y a esta época es todavía un caso sin resolver, que se lo dejamos a otro podcast para que lo charle, porque no vamos a hablar de eso. Entonces, pues me vi Teorema, que la verdad yo lo vi y entiendo que para la época fue muy controversial, pero pues tampoco es que tenga escenas así como Salvo, donde voy a chupar el fondo de una bañera donde alguien se masturbó. Pero sí toca un tema, la película es muy parecida, voy a contar más o menos por encima de qué se trata, y se parece mucho en Salborn en que llega un visitante a una familia milanesa acomodada, va a llegar un visitante que nunca sabemos el nombre, se llama El Visitante, lo conocen, y sucede algo muy similar, se acerca a cada uno de la familia, con todos, el papá, los dos hijos, un hijo y una hija, y la mamá, e incluso la ama de llaves, con todos tiene sexo. Pues tiene encuentros sexuales, se conecta de alguna manera. Y lo muestran explícitamente. No, eso es lo que más me pareció como, bueno, o sea, cuando fui a verla me tocó aquí encerrarme porque yo dije, si alguien entra y me ve viendo esta mierda, me van a decir que soy un pervertido, que es que tal. No muestra nada. Como que Tun le tocó el hombro fundido a negro y yo, esto parece una película de Netflix. No, Netflix no, parece una
Pero bueno, entonces él tiene como este contacto con todos los miembros de la familia y la ama de llaves, y después él un día, a mitad de la película, él dice como, ya me toca irme, pa, y se va. No vuelve a aparecer en toda la película. Y de ahí en adelante es cuando ya digo, bueno, ya no se parece tanto en Salborn, porque de ahí en adelante es como cada miembro de la familia empieza a lidiar con la ausencia de esa persona, porque todos se enamoran. También se obsesionan un poquito. O sea, la obsesión en esta película es de la familia hacia él y Exacto. con la ausencia de él. Okay. Entonces, aunque la de Saltburn también, ellos están obsesionados con él. Sí, entonces, sí. Con la fetichización de él, era una víctima, mutua. el pobre, solo que se aprovechó. Digamos que el giro en esta de Teorema era que ese personaje se va y los deja. Sí, él no buscaba nada más, simplemente se fue, y entonces muestran ahora es como cada uno de la familia cambia, cómo le cambia esa vida a cada uno de la familia y cómo la enfoca, cada uno la enfoca de manera diferente, incluso la ama de llaves. Y es muy curioso porque al inicio de la película, cuando presentan la familia, casi no hay diálogos en la película. Presentan la familia, es pues el color de la película es sepia, todo es sepia, la familia, todas acomodadas. Y cuando él ya llega, ya la película está a color. O sea, como que él los saca de ese marco tradicional y cada uno le pasa cosas diferentes. Entonces la hermana reacciona mal, el hermano reacciona bien, la mamá cambia ciertos comportamientos, y sí vio bastante el reflejo ahí, pero ya de una manera, pues, como ustedes dijeron, como que la obsesión ya va desde el otro punto, de la familia, ¿qué vamos a hacer con la ausencia de él? Nos cambió la vida y ahora que ya no está. Incluso, dato curioso, el ama de llaves, yo sé que esto tiene una simbología más allá que no la descifré, el ama de llaves se vuelve como una santa, ella no come, levita, después de haberse enamorado, se va de la casa. Es una metáfora de la religión, así no es la religión. Las monjas no se morían de hambre porque supuestamente querían experimentar una relación con Dios que técnicamente era como una relación erótica. Exacto, entonces, pues para mí es como este man representa como ya sea Dios o el diablo, yo no sé quién sea, una entidad que viene y los cambia, y claro, cada uno reacciona de una manera diferente y me parece muy curioso, y claro, ya puedo ver cómo se referencia a Salborn con esta. Lo que pasa es que Salborn tiene un poquito más de malicia. Pero yo tengo que decir que algo que me parece muy divertido es, yo siempre voy a referenciar a South Park, pues que South Park es genial. Pero hay algo que tiene que ver cuando los chicos se leen The Catcher in the Rye, El Guardián en Centeno, que es como cuando dicen, no, es el libro más escandaloso del mundo, y los chicos como, esta vaina no es para nada escandalosa. Es igual. Pero es porque también creció un mito alrededor de ese libro, ¿no? Sí. Pero el punto, a lo que voy es como finalmente también actualmente mucha gente está escandalizada por estas cosas que tienen que ver con la película, pues en internet se volvió una discusión también, y uno también se escandaliza en el momento en el cine, pero finalmente lo único que está haciendo es explorar esto que está velado, ¿cierto? En los terrenos sexuales y más allá, incluso en el terreno de la manipulación sexual y de la obsesión y todo, y en el terreno personal existen prácticas que nadie habla, ¿cierto? Obviamente porque son prácticas a puerta cerrada, ¿cierto? Como beber el agua de una bañera, no estoy diciendo que nunca lo he hecho, tampoco voy a decir que no, pero el punto es que esas cosas son cosas que efectivamente no se muestran, ¿cierto? La parte sexual, o sea, la parte más, el cine nos ha enseñado que el sexo está bien mostrado en el cine, si es aséptico, típico, aséptico, y no se muestra, ¿cierto? Limpio, todo pulcro, todo perfecto. Y finalmente... Y el sexo en la realidad no es así. Y la sexualidad es mucho más que eso, y el deseo, y lo erótico, y la exploración es mucho más que eso. Pues puede ser que uno diga, ay, ¿qué salió este man que tuvo sexo con la tumba? O ¿qué salió este man que se bebió el agua de la bañera? O ¿qué salió este man que le chupó la menstruación a la chica? ¿Cierto? Pero y además que eso es lo otro, que finalmente sea una mujer la que dirige una parte donde se explore algo que para los hombres da mucho asquito, pero que es un proceso natural de las mujeres, como menstruar, finalmente también habla mucho de esa otra mirada, ¿cierto? Porque en el cine la menstruación no existe, las mujeres no menstruan, o sea, solo en el cine independiente las mujeres menstruan, en el resto del cine generalmente las mujeres no menstruan. Sí, en el cine comercial no. Exacto. Tampoco cagan. A menos de que sea una comedia de Adam Sandler, de resto. Ajá. Bueno, en una película comercial sí se menciona y es Red, Turning Red. Ajá. Y por eso fue tan revolucionaria.
Entonces, finalmente es eso, también como la exploración del tema de los tabú y que sea una película que también se ha vuelto tan comercial, habla mucho también de cómo van cambiando con el pasar de los tiempos, tal vez no la aceptación, pero sí la permisividad para hablar de o explorar otras cosas un poco más allá de los tabús en el cine, porque si bien la gente se escandalizó, uno también se escandalizó, yo me acuerdo cuando estaba viendo yo que no se la beba, que no se la beba, y se la bebió. Entonces, obviamente, uno se escandaliza, pero más allá de eso, uno alcanza a entender, finalmente es una manifestación de la sexualidad, como algunas que uno podrá tener también raras, y que obviamente las deja para uno, pero están puestas Sí, en una representación de lo más humano, como lo más humano puede ser la crueldad que él manejó para armar todo ese plan, lo más humano también es que en su propia obsesión, parte de su sexualidad es explorarla con cosas que a otro o a la vista de otros, que finalmente por eso es intimidad, porque está detrás o escondida, parte de la idea de explorar cosas que a otros les parecerían escandalosas. ¿cuál de las escenas fue la más impactante para ustedes? Para mí fue la de la tumba. Y pues como irónicamente la de la bañera no me pareció tan Mm, impactante en realidad. Pues, y creo que va a ser una confesión, es algo que yo tal vez podría hacer. O sea, no me pareció tan extraño. ¿Lo has hecho? No, pero no me pareció raro. O ¿Ustedes sea, cuando dónde yo lo viven? estaba... Aquí no hay bañeras en este pueblo. Aquí tampoco hay Aquí bañera. tampoco hay Ah, no, bañeras, ¿listo? no. No, en el resto de Europa sí, pero en Dinamarca no. Sí hay, pero pues la tiene la gente rica. Nos tocaría engañar a toda una familia y todas esas cosas, y eso ya mucho trabajo. Ya, ahí está el plan Pero, hecho. No les toca construirlo, ya está hecho. pero sí, en realidad, una de las escenas que todo el mundo habla siempre es esa y a mí no me pareció tan impactante. La que sí me pareció muy impactante fue la de la tumba, porque sí, y no tanto por el hecho de que lo haga, sino por lo que significa para el personaje. Es como verlo tan quebrado por no poder tener lo que siempre quiso, es, pues no sé, como que me impactó mucho la escena por eso. Yo les voy a, bueno, yo voy a decir que a mí la que más me impactó fue la de la bañera, pero es una cuestión yo creo que más personal, ¿cierto? Es una cuestión como que me dio como, escaramuzas, pero pues tampoco vas con nada, sino como, ay, que no lo haga, que no lo haga, lo hizo. Pero yo voy a Escaramuza. voltear un poco la pregunta, porque finalmente es exploración del erótico. ¿Cuál de las tres escenas a ustedes les parece más erótica? Contar. A mí la de la O que ¿De bañera. les las genera tres? erotismo. La asquerosa que pueda hacer o lo tétrica que pueda hacer o lo que sea, No, ¿cuál la creen bañera. ustedes que genera más erotismo? Siento que la bañera, a mí me parece que la bañera, porque yo la vi, yo como, ¿por qué hace eso? Pero yo siento también como, tal vez si yo estuviera en la posición de él, no engañando a una familia y matándolos, sino en ese punto de desear. Tal vez estoy de acuerdo con Esteban con que pronto podría llegar a hacerlo. Alguien cúbrame la cara aquí para que no salga mi rostro. Y Pero sí, distorsionamos tu voz. sí, hola. Che, chupapija. Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? Pero sí, siento que esa me pareció, bueno, y la del final, pero esa no es tan, Sí, esa, no, esa es más soft. sí, esa es Es más más eye candy. ¿Y a ti? para La de disfrutar, la para La de bañera. la echarle ahí. bañera, sí. La de la bañera no me pareció lo más erótico. Yo ¿Y a creo que a ti? mí la de la tumba, irónicamente. No soy puedo aclarar de una vez antes de que esto se vuelva un caos, no soy No lo necrófilo. dejen ir Polémicas solo a un declaraciones. cementerio, no lo dejen ir Pero solo a un no, cementerio. sino Y aquí que los cementerios son parques públicos. ajá, me va a meter de acá. Por la simbología. O sea, la simbología de la misma, que era lo que decías, era como la manifestación de la sexualidad más desesperada que he visto en la vida. Me parecía irónicamente es como erótica. Pese a que también me sorprendía y me choqueaba un montón. Yo, por Dios, ¿qué está haciendo este man? Pero me parecía como en su simbología la más erótica que existían las tres. Porque era como. Y eso me pareció también muy, muy increíble las tres escenas, que eran lo suficientemente asquerosas, pero también manejaban cierto grado de. Pues asquerosas en cierto sentido, porque manejaban cierto grado de erotismo que uno no evitaba Sí, como no erotizarse con eso. Era como. no eran grotescas del todo. Exacto. Estaban como en esa ambivalencia de lo erótico y lo grotesco. Ajá, y uno es como, y eso me parece lo más teso que hizo en esa película, ¿cierto? Convertir tres cosas que al ojo público se ven como algo grotesco en algo que también puede ser erótico. Y antes de cerrar, pues yo creo que ya nos vamos quedando sin tiempo, yo quería hablar de otra de las cosas como así finales, y es Que que la me escena fue gustó también. improvisada, que todo el mundo ya sabe. Ah, este era un dato curioso Sí, también. se supone que salió Sí, improvisada, eso sí lo confirmó él. Sí, sí. Sí, dijeron bueno. que como que, ay, es que quiero hacer algo.
Sí, para ayudar. Y uno como que el camarógrafo debía estar como, alguien debió avisarme esto. Que algo que me pareció, me recuerda mucho algo y es esos libros, hay un libro que se llama Asfixia de Chuck Palahniuk, que es el mismo escritor del libro del Club de la Pelea, y es el tema también de la victimización, ¿cierto? Que me recuerda mucho lo que está pasando ahora con muchos influencers, ¿cierto? Que la idea de ganar likes, seguidores, todo esto es victimizándose, porque la victimización da likes, da Genera empatía, ¿cierto? Que finalmente eso tiene otra discusión bastante de fondo y la discusión de fondo es finalmente que le quita la voz a las propias víctimas que sí realmente han sido víctimas de algún tipo de cosa. Pero el punto es que también siento que era como esto, ¿cierto? En la superficialidad, la idea de los otros de estaban viendo una víctima, no les permitió ver quién era, ¿cierto? Y con esa victimización es que él logró llegar hasta el final con su plan, porque La todos, victimización como arma. sí, porque absolutamente todos cayeron en su victimización, exceptuando el primo, pero el primo en realidad era por, como les decía, yo lo sentía más como una cuestión clasista que como una, y además una cuestión clasista que también Eso era es rara, muy es diciente rara. porque él era el único personaje diverso de todos los que habían ahí, una persona afrodescendiente, todo eso, o sea, ahí era una cuestión bastante difícil porque no encajaba tampoco ahí, él no Y que estaba también en el lugar estaba más correcto. cercano a Oliver que el resto de la familia, porque él también estaba ahí casi que de arriba, Arrimado. él estaba agarrándose a la clase como con sus últimas fuerzas, porque pues, él pertenecía a esa clase por vínculos familiares, pero ya su familia estaba quebrada, entonces estaba más cercano a ser como Oliver que como la familia. Sí, a eso era que iba. Es como, tal vez la versión de él era porque lo veía como una amenaza, como lo siento más Me van a cercano reemplazar. y me van a reemplazar. Y si lo reemplazaban, pues él perdía todo. Los demás no tenían nada que perder porque ellos son los que tienen la plata. Pero él sí lo veía tal vez de esa manera, desde un punto de vista clasista, porque igual, por más de que él se sentía arrimado en la familia, igual se sentía superior a Oliver antes de saber que, pues él, antes de que se descubriera todo eso, pero sí era más ese tema de sentir esa versión. Pero te ibas a mencionar algo más también. No, eso era eso ya. Ah, bueno. Pero también tenías una película preparada Ah, bueno, sobre el tema de las obsesiones, que también, o sea, la estamos Atracción vinculando fatal un poco, con Glenn Close. que que funciona también súper funciona bien, perfectamente. sí. El tema de las atracciones erótico-sexuales cuando se vuelven obsesivas, y también porque a veces lo relacionamos, aunque no siempre, con las parejas diversas o las relaciones diversas. Y tú ibas a mencionar una película que vimos el año pasado. Hay una película que es independiente que se llama, yo no sé pronunciarla, Passages, pues Sí, como pasajes, como pasajes. sí. De Ira Sachs. Ah, y es muy buena en realidad, pero el punto con la película es que la obsesión en este caso es de todos los que están implicados, como en esta otra también es lo mismo, mentiras, es lo mismo, ¿cierto? Y es un hombre que es homosexual, está casado con, bueno, homosexual no, nunca lo mencionan, solo está casado con otro hombre, es un director y termina enamorándose de una chica que está trabajando con él. Bueno, enamorándose no, sino que termina como empezando a desearla sexualmente, se acuesta con ella, todo esto, y empieza el drama de ahí en adelante porque se quiere ir a vivir con ella. Más allá del tema de por qué se va con ella, por qué se queda con él y todo esto, es el tema de cómo las obsesiones también, uno de este personaje que se obsesiona con ella, lo llevaron a tomar un montón de decisiones erróneas constantemente porque él se equivocó un montón de veces y cada rato volvía a caer en un problema gigante, y como los otros dos, que eran las víctimas de todo el caso, porque él era un abusador emocional que utilizaba la obsesión narcisista bastante. Sí, esa película fue un flashback de nuestras vidas en muchas cosas, pero el punto es que él lo que hacía era manipular la obsesión que ellos dos tenían constantemente hacia él para mantenerlos controlados. Y es muy teso porque esto hacía que hiciera unos actos horribles. O sea, hazte cuenta que dejaba a la una para irse con el otro, mientras se acostaba con la otra y volvía, ¿cierto? Y siempre buscaba una forma de volver con el otro, con quien dejó, hasta que, digamos que los dos se dan cuenta de la situación, y lo más impresionante es cuando él pierde el control sobre los dos, la desesperación de él. Es también muy similar a la desesperación de Oliver
cuando ya no puede obtener lo que tiene. Claro que Oliver al final sí se recompuso y pues ya logró su plan. Digamos que en esta otra película se ve la desesperación de alguien cuando pierde el control sobre lo que él normalmente ejercía un poder. Que además los dos son narcisistas, ¿cierto? Los dos cumplen súper bien con el papel de narcisista. Además, el narcisista casi siempre se va a hacer la víctima, ¿cierto? Es lo mismo, porque con eso manipula a los demás. Entonces, el punto es... South Park también tiene un capítulo sobre eso. Entonces, el punto... South Park tiene un capítulo para todo. Sí, es que no, South Park es una de las obras más grandes que tiene esta época. Pero el punto... Me capturaste, sí. Con el cigarrillo. Sí. Pero el punto es que los dos utilizan la victimización como una forma de control sobre los otros. Y me parece que los conectan muy bien, porque los dos tienen el mismo perfil. Si no se pudiera, nosotros no somos psicólogos, pero no se pudiera hacer el perfil, sería la misma cosa, la forma como manipulan. Y ahora que nunca lo había pensado, cuando Oliver se llama, ¿cierto? Sí. Pierde el control, en un momento dado, él sí se descontrola, o sea, se rompe un montón hasta que vuelve a intentar, que al final eso lo lleva incluso a un homicidio, hasta que vuelve a intentar recomponer las cosas a través de un acto tan cruel como matar a otro, ¿cierto? Que finalmente es eso, es como cuando el monstruo, que también me parecía muy diciente que tuviera una máscara en esa fiesta, ¿cierto? Y es como el tema y además era una máscara de ciervo, ¿cierto? Sí. O de toro, ¿cierto? Sí, el ciervo como, además que el animal de la mirada mansa, todo esto, era también muy teso. La muy víctima diciente. De la casa. Ajá, entonces sí, pues esa de Passages también se la tienen que ver, creo que no nos va a dar tiempo para hablar mucho de ella, pero creo que lo podemos retomar en un capítulo de relaciones tóxicas porque siento que también vale bastante la pena, o si no, pues en otro capítulo lo mencionaremos, pero sí se relaciona mucho con este tema de lo que tiene que ver con la obsesión y cómo la obsesión puede llevar a una persona a tomar malas decisiones y a otros a tomar peores todavía y a realidad ser las víctimas sin darse cuenta de que son las víctimas. Sí, en las notas del episodio les vamos a dejar los links a las películas que estamos mencionando. Y yo creo que para ir cerrando también la discusión, quiero hablar de otro elemento que me parece también muy llamativo y es la estética de la película. Creo que por ahí en internet leí que Saltburn era como Euphoria combinado con The Crown. Pues porque es la estética de Euphoria, pero en un castillo británico con la realeza y todo este tipo de cosas. Y también el mayordomo era muy bueno. Así como... ¡Era muy raro! Todos eran muy raros. Eran británicos. Y también hay algo muy importante y es que está ambientada en la primera década de los 2000. También hay referencias a los libros de Harry Potter, hay referencias a las músicas. Los smartphones todavía no estaban tan desarrollados como ahora, entonces también era una época en donde estábamos un poco más desconectados, que creo que también lo relaciono con lo que mencionabas ahora de las influencers, que aquí se veía como la semilla de lo que iba a venir después de esto, y es la vida de los influencers, de que estas cosas que siempre han pasado, del lujo y los excesos, antes digamos que pasaban más desapercibidas porque no había la capacidad de compartirlas tan masivamente. Ahora todo el mundo quiere compartir que está en un tipo de fiestas como las que mostramos en esta película y todo tiene que ser aesthetic o coquette, ahora ya es la nueva tendencia. ¿Qué? ¿Coquette? Coquette, ahorita lo buscas. Ok, yo no sabía eso, me quedé en este. Sí, ya son las nuevas tendencias. Entonces Asterix, yo le decía Asterix. Asterix. Entonces, sí, digamos que también se ve un poco de la semilla de lo que después se iba a convertir todo eso. Y con las estéticas, y también en un tema similar, a mí también se me viene a la mente una película que creo que ya hemos mencionado, del director Xavier Dolan, de 2010, que se llama Les Amours Imaginaires, Los Amores Imaginarios, o en inglés se llama Heartbeats, que también es de un triángulo amoroso, dos amigos, un chico y una chica, se enamoran los dos de un chico. Y no les presta atención a ninguno de los dos, sino que los manipula. También no es una manipulación tan violenta como la de esta película, pero sí es una manipulación como inocente y divertida. Es una película más sencilla, que tiene también una estética muy pop y muy colorida, que también me recuerda un poco a esta y también es muy divertida de ver. Que además, en las tres películas que estamos hablando, algo muy particular que conecta a las tres tiene que ver con lo erótico, ¿cierto? Que no hay nada, pues finalmente también es una exploración siempre de lo erótico, no hay nada más erótico que poseer al otro, ¿cierto? O poseer el cuerpo del otro, y es el deseo y eso puede obsesionar a las personas, ¿cierto? Es como la cuestión de la idea del erotismo del otro es lo que obsesiona a los otros, y me parece muy teso que los tres se conecten con eso porque
También, tanto en Saltburn estaba la idea de erotizar tanto que está la tumba del otro. En la de Passages estaba la idea de que él es manipulado con el sexo también. Y en esta está la idea de que ellos lo deseaban un montón. Tanto que hay una escena donde lo ven bailando como si fuera una escultura. Romana. Sí, entonces siento que es muy diciente la idea de la obsesión a través también del deseo erótico. Que yo creo Sí. que aquí podemos relacionarlo con el tema de las diversidades, que yo creo que también esas obsesiones están potenciadas por el tema del tabú, y que más tabú que las diversidades y todo eso que está oculto, prohibido. Entonces, que era lo que también obsesionaba tanto a Oliver de Félix. Primero su clase, que es una clase diferente a la de él, entonces por eso no podía acceder, y es como lo que yo no puedo acceder. Y también que era un hombre y él era un hombre, entonces como que ese tipo de cosas lo que hacen en las sociedades es enfermarnos y generarnos obsesiones. Digamos que en esta otra película también estaba el tabú de yo soy el chico de Passages, yo soy un director, soy gay, me he configurado como gay toda mi vida, pero en un momento dado me empieza a gustar una chica, ¿qué hago con eso? Es también como me he configurado de una forma en la que el deseo por una chica es algo tabú, entonces también el tabú nos empieza a generar esas obsesiones y Sí, las porque proyecciones. alguien que haya dicho que es gay toda la vida y de repente diga que le atrae a una mujer, eso puede ser otra salida del closet después de... Y eso es otra carga y tabú, no voy a decir nada. Ya. Entonces, interesante, no había visto ese punto de vista. Tengo que ver la película. Porque Es muy buena. Es muy bueno. No sé si tenías algún comentario de cierre antes de irnos a conclusiones. No, a conclusiones. Iba a preguntarles que cuál era el personaje favorito de Saltburn, pero es difícil escoger. Yo creo que mi personaje favorito es el de Rosamund Pike. Ella siempre hace, excepto en La Rueda del Tiempo, siempre hace papeles muy bitchy, y los one-liners que tenía eran muy chistosos. Sí, yo creo que era el que más yo siempre esperaba era que ella dijera algún comentario así todo, y yo como, esta señora que... Hubo un comentario que hizo como, yo alguna vez fui lesbiana, pero era muy mojado para mí. Los hombres Sí, son pero más, que los hombres son más secos. limpios. Como que, okay. Que yo la verdad no lo entendí. Creo que los hombres somos más sucios que las mujeres, pero bueno. Pero a mí lo que me encantó es, bueno, me encantó y también me parecía bastante chocante, era como trataban era hermana, ¿cierto? Prima. Sí. A la amiga, yo no sé qué era ella, la que era como una amiga. Sí, era una amiga, sí. Que por cierto, la actriz que interpreta a esa amiga es Carey Mulligan, que era la protagonista de Promising Young Woman. Que finalmente muestra también cómo son de frágiles esas relaciones que parten a partir de esa idea de la lástima y todo eso, y que se ve mucho ahora, ¿cierto? Que es, yo creo que en verdad ahora la sociedad sí se parte mucho de la idea, bueno, ahora hace mucho tiempo está así, desde las familias reales se ha constituido así, ¿cierto? Pero de las apariencias y de pegarse con tu amigo rico y de obviamente mantenerse con él, Paris Hilton, todo eso, entonces eso hace que obviamente sean relaciones muy frágiles y que al final hasta terminen destruyendo a las personas. A ella la terminó mandando al suicidio, sí. Muy curioso es que siempre era como, ay, es que la queremos mucho y no sé qué, pero salía de la habitación y ella está loca. Ella está pobrecita, está loca. Y uno como, está todavía en el pasillo, espera que se vaya un poquito. Era muy horrible. Sabía que iban a hablar mal de ella porque salía así como, bueno. Sí. ¿Y cuál es tu personaje favorito, Sebas? El mío también, pues como dije, el personaje de Rosamund Pike era el que más me gustaba y el segundo era las caras del mayordomo, así como... Ok. Cuando llega temprano, al principio cuando llega la llegó temprano. Mandamos a alguien. Sí. Y el, perdón. Y el, oh, Dios, y entra. Esos eran como los que más me gustaban. Bueno, y Jesús. Tú también tienes otro personaje diferente de Rosamund Pike. No, a mí me gustó mucho el de Oliver. Entonces, más allá de... Uno, porque me encantó en realidad que hayan construido un personaje super bitchy al final y que era una porquería de ser humano. Pues y además era eso, que siento que... Pues es muy cliché decir que es el protagonista al que a uno más le guste, pero sí me gustaba que empezó con una narrativa de víctima y terminó transformando, tanto que hasta el final le dice, es como, ustedes siempre piensan que nos están casando y ahora ustedes son los casados. Cuando la mata, porque al final también la mata a ella, ¿cierto? Sí. Es una cuestión de dos asesinatos y la otra le impulsa a la automatación. Entonces,
El punto es que sentía que era un personaje que también yo siento que mucha gente ha intentado buscar en él la crítica al clasismo y el personaje no era eso. O sea, el personaje en realidad era la caricatura o en realidad la construcción de un personaje malo. Pues en sí mismo, un personaje que Sí, estaba, malvado. sí, malvado, controlador, manipulador, y que siempre lo fue, en tanto que la mamá lo decía, desde muy niño fue así, ¿cierto? Entonces, es como también siento que es una develación que la gente espera encontrar. Yo creo que se esperaba encontrar ahí como, ay, sí, el pobre que al final termina ganando a los ricos, muerte a los ricos, y es finalmente no, era una persona malvada que al final hizo todo un plan para quedarse con la plata de un montón de ricos que, si bien eran malvados, también eran bastante ingenuos, además porque sentía que la ingenuidad de los ricos era por la burbuja en la que vivían, ¿cierto? Exacto, Que no no era es una que fueran ingenuidad malos, era sana. que eran, Ajá. vivían en otro mundo, era como, Sí, Exacto, estaban y aislados. no es que ellos fueran buenos, en realidad no eran buenos, eran una porquería de seres humanos, pero y su ingenuidad tampoco era buena, como decir la ingenuidad de un niño que no conoce el mundo o que conoce parcialmente el mundo, era una ingenuidad en realidad por eso, por una burbuja que muchas personas se notan. Ahora, vuelvo a decir, uno ve cualquier video de YouTube de cualquier persona rica y dicen unas estupideces que no, ay amigo, ¿en dónde vives? No todos, Te pero estamos muchos. mirando Elon Musk. Sí, pero muchos de ellos es como, no, en serio, te falta tanto mundo y es eso, la ingenuidad de mucha gente con tanto poder es que viven en una burbuja que, fue madre, no salen de ella. Entonces hace que personajes que también obviamente pueden ser bastante malvados, obviamente se aprovechen de eso, ¿cierto? Y es como en este caso, por eso me gustó tanto ese personaje, porque era como el que vio la oportunidad, la aprovechó, no es un héroe para nada, es un ser humano horrible, pero finalmente construyeron un muy buen personaje siendo un personaje malvado. Tanto que al final el baile, a mí me parece que el baile lo que representa, más allá de que todo el mundo quería verlo desnudo, lo que representa es finalmente que él no sentía ningún remordimiento. O sea, nada de lo que hizo le generó ningún remordimiento. Incluso en el momento en que uno lo ve quebrándose, teniendo sexo con la tumba de él, eso yo no lo sentía como una cuestión de remordimiento ni de dolor, sino de frustración. Y De la rabia. frustración era una frustración egoísta, sí, o sea, no es una cuestión, en ningún momento llegó a sentir ningún remordimiento por nada de lo que hizo. Y es donde está el punto, y ni porque sean ricos merecían este destino, él no sintió nada. Entonces, y al final la bailada era como la muestra de estoy feliz y estoy bien con lo que hice, entonces era como una construcción muy bien hecha de persona y por eso me gustó tanto. sí, para que la actuación del man, lo vuelvo a decir, a mí me encantó demasiado. Yo tengo que decir que a Félix, aunque yo sé que es el chico del momento, ¿Te cachas? sí, yo no le he podido sacar de Euforia. Yo no sé si es que no le han dado los papeles que lo saquen de ahí. Toca ver en la de Priscila, pues, pero en esa película no me chocó, y a mí no me choca como actor, me parece que lo hace muy bien, pero sentía que otra vez estaba viendo, pues, como obviamente en un tono más soft, al mismo personaje de Euforia, porque también al final era manipulador, finalmente, ¿cierto? Y aunque no era violento, tenía ciertos tintes del mismo personaje. Entonces sentía yo que era como, no lo puedo sacar todo de ese personaje. No es que sea mal actor para nada, y me parece que lo hizo súper bien, pero su personaje no me terminaba convenciendo del todo, aunque me gustaba la relación que tenían entre los dos. Sí, creo que está muy typecasteado para el mismo tipo de personajes. Y creo que también estamos llegando a una saturación de ver a los mismos actores Haciendo el mismo papel. en cine haciendo los mismos papeles. Y con mucho dolor en el alma, creo que también con Timothy. O sea, ya estamos viendo a Timothy en todas sí. las películas. Y ahora Jacob Elordi está también en todas las películas. Entonces, sí, es como los mismos chicos haciendo los mismos papeles en las mismas películas. Pero bueno, ese es otro tema del que podemos hablar después, es la saturación del cine. De Timothy. Ah, ok. Y ya, yo creo que entonces con este punto podemos ir cerrando el episodio y después de la siguiente cortinilla vamos a hablar de nuestras conclusiones. Bueno, y para terminar este episodio, cuéntenme qué conclusiones tienen. Yo creo que la más clara, la que hemos hablado, yo siempre saco las que hemos hablado en todo el capítulo, pero la que hemos hablado en todo el capítulo es... es una obsesión. Sí, no, pero sí, en realidad es una obsesión de los espectadores. Vuelvo a decirlo, creo que lo repito cada temporada, cada cosa, y es una obsesión de ver todas las representaciones que yo quiero ver en el cine. Lo que yo quiero ver tiene que estar plasmado. Quiero ver una revolución contra los ricos, tiene que estar plasmado ahí, ¿cierto? Y finalmente
siento que esto se vuelve una idea bastante reduccionista. Lo digo por principalmente las críticas que le han hecho a la misma película, que no digo que es perfecta, sino que las críticas también se basan mucho en esperar una crítica a la estructura social en una película que finalmente solo quería construir la historia de un montón de personajes bastante malvados en un entorno bastante malvado y que finalmente era un personaje que terminaba siendo manipulado, ¿cierto? Pero más allá de todo, buscarle todo el tiempo el sentido o la idea o la necesidad de una representación de lo que yo quiero que representen, no siento que esté bien, ¿cierto? O sea, es como, pues finalmente, si yo quiero que eso se vea, pues lucho en la calle por eso, ¿cierto? No significa que el cine no sea para eso, sirve para eso y mucho, pero no en todas las películas tengo que ver lo que yo quiera ver representado todo el tiempo. No todas las películas son un manifiesto. Exacto, y que también valen mucho, pues, y que pueden explorar otras cosas a través de eso. Sí, son historias personales. Hay gente que quiere contar ciertas historias y no significa ya que va a construir un manifiesto, un movimiento completo alrededor de lo que quiera contar. Así es. Ya dependerá de la ética y de la manera o del punto de vista de los directores, las directoras, los directores que quieran hacer la historia. Pero bueno. Bueno, no, mi conclusión sería también que el tema de las obsesiones siempre está, o creo yo, siempre va a estar relacionado con los tabús y las restricciones que tenemos como sociedad. Entonces también podemos revisar nosotros colectivamente cuáles son esas cosas que tenemos como prohibidas o el deseo sobre lo reprimido, para revisar cuáles son las obsesiones que nos están como dominando en estos momentos. Interesante. Y bueno, yo me pego ahí porque como no sé nada y siempre improviso al final, así como nosotros tenemos las de nosotros, pues cada uno va a tener las suyas y hay gente que se pone a juzgar bueno, no voy a decirle obsesiones, voy a decirle parafilias o como se diga, porque sé que tuvimos un capítulo de ese, pero ya me pidió cuál era la palabra exacta. Y juzgan sobre eso, es decir, como si alguien quiere chupar una bañera, pues que la chupe. No, Chúpela. Quiero que la chupe ya. Entonces es como yo sé que no está conectado con el tema de la película, pero sí es algo que sale a relucir aquí y que pues igual lo mencionamos como ese tabú que tenemos, como capaz cada uno tendrá algún comportamiento, alguna parafilia que no quiere contarle a nadie y que no vamos a contar acá, así que no se emocionen. Pero pues así como nosotros somos las de nosotros y no queremos que nadie sepa, pues, tampoco nos pongamos a juzgar las de las demás, siempre y cuando no le hagan daño a nadie, todo bien. Muy bien, yo creo que ya con estas conclusiones entonces podemos cerrar este accidentado episodio, que al final nos salió mejor, pero el principio costó un montón. El principio siempre cuesta. Sí, la entrada siempre cuesta. Al inicio. Estábamos haciendo juegos previos. No, creo que nos faltó el juego previo, por eso, por eso estábamos tan torpes. Bueno, no, espero que todavía alguien nos esté escuchando a estas alturas de la vida. Sí. Si hay alguien al otro lado, déjenoslo saber. Saben que tenemos redes sociales, estamos en Instagram y X, ya no es Twitter, como @estupidapodcast. Recibimos todo tipo de comentarios. X, Twitter, X. Para ver. Recibimos todo tipo de comentarios, déjenos saber qué temas quisieran que tratáramos, cuéntenos si nos extrañaron en nuestra larga ausencia, no les prometemos cuándo vamos a volver, pero volveremos. ¡Dentro de 7 meses! Con alguna otra película, así cuando salga Saltburn 2. Esto. Pero sí, tienen alguna película o alguna película, vieron una película y dijeron, esto debe ser chévere, pues nos la recomiendan también y nosotros miramos a ver qué hacemos con eso. Bueno, y ya no siendo más, nos vemos y nos escuchamos en otro episodio. ¡Chao!